Bien, gente, estamos aquí nuevamente con esta nueva revisión del capítulo, la primera del año de hecho, comentando lo que aconteció en el último matchup de Kratos vs Asura, los dos semidioses que acabaron con sus respectivos panteones. Sin más preámbulo, comencemos. Empiezan el capítulo hablando sobre la historia de Kratos, específicamente con el primer evento cronológico de la saga, la lucha de los primordiales, tal y como nos mostraron en Ascension, enfatizando la mención al derrocamiento de Urano por su hijo Cronos, tal cual pasó en el mito y en esta saga de videojuegos. En la tabla biográfica sobre las características de Kratos, me llama la atención que tenga más de 1000 años. Entiendo que el tiempo entre el periodo griego y el nórdico fueron de muchos años, pero no esperé que fuera tanto. Además, nunca falta su toque de humor al señalar que entre las cosas que no le agradan a Kratos se encuentra entre otros los Sackboys que sacaron del personaje hace algunos años. Juguetes algo feitos para mi gusto. Como imaginé que sucedería, tomaron en cuenta las armas que adquirió durante su travesía en Grecia. Sin embargo, al final fue simplemente para exponerlas, pues en la batalla final solo tenemos las 3 últimas armas que vimos en Ragnarok, y de comodín la hoja del Olimpo. De ahí nos vamos con el alcance de las hazañas del espartano, viendo de lo que son capaces los dioses y titanes a los que enfrentó en su momento, la capacidad de Helios de mover las estrellas, la descomunal fuerza de Atlas, y si bien uno podría pensar que derrotar a alguien cortándole los huevitos mientras estaba con la guardia baja no es una derrota legítima, el hecho de poder herir a una criatura cósmica como se nos mostró en Ascension ya dice mucho el alcance del poder de Cronos. ¿Tiene sentido tal y como está ahí? Pues no, pero esto es ficción, no se rompan la cabeza. Ahora, sobre la utilización de la hoja del Olimpo en God of War Ragnarok, si bien obedece más a una cuestión nostálgica que nos regalaron en el último juego al darnos la potestad de usarla nuevamente, no veo descabellado que un arma de Grecia pueda ser usada en tierras nórdicas. Sí, soy consciente que en el juego se nos dice que los poderes en God of War obedecen por lo general a la tierra donde provienen y por eso no todo funciona en todos los lugares a la vez. Pero pueden haber excepciones, las espadas del caos son una de ellas y por lo que se sabe, Tyr puede usar armas de otras tierras en Valhalla, así que ¿por qué no? Continuamos con el hacha Leviatán. Poderes de hielo y veneno contra dioses. Eso me lo sabía. Pero destrozar almas. Rebuscadito si me lo preguntas, pero está en los diálogos. Igual lo tomaría con pinzas. El anillo de Draupnir obviamente no podía faltar. Es en mi opinión el arma más versátil que puedes usar en el juego. Tiene alcance cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y puede extraer el elemento poder de sus enemigos. Y sobre todo peleando contra Surtur. O bueno, en su forma Ragnarok. No lo recuerdo de esa forma, la verdad. Al menos no le dieron tanta cámara a dicha pelea en el videojuego que yo sepa. Más se resalta su pelea con la serpiente del mundo. De todas formas, si de verdad intercambió golpes contra un ser que podría potencialmente destruir los 9 reinos, es algo muy increíble. Bueno, no se abarcan muchos cálculos en este primer apartado. Más se centraron en resumir la historia de Kratos, pero siempre es bueno recordar los viajes que hicimos en la saga God of War. A continuación pasemos con Asura. Tengo que admitir que me dio mucha risa la broma que usaron con Rita de Repulsa. Fue demasiado gracioso, estoy viejo, ya lo sé. El inicio de su análisis se torna en una recapitulación de las escenas de las primeras partes del juego. Incluso la explicación del mantra y sus cualidades de acuerdo a las emociones representativas de cada una de las 7 deidades, para luego empezar a enumerar las formas de Asura, empezando por su forma de 6 brazos. Algo que me gusta del análisis sobre la personalidad de Asura es que no digan que el dios de la ira es una especie de demente sin remedio ni causa, sino que por su naturaleza suele ser un tipo violento, pero que no lo centra en dañar deliberadamente a los demás. No es un tipo malvado o una especie antihéroe como lo fue Kratos en su momento, sino tan solo un guerrero con intenciones nobles, a quien le jugaron una mala pasada en su historia. Una terrible, de hecho. Es más, hasta familia tiene y las quiere mucho, sobre todo a su hijita. Curiosidad, el pilar que conecta en Naraka con el mundo mortal o superior se parece bastante a la Torre Carim. Como era de esperarse, no podían evitar mencionar la escena de Wyzen. Es demasiado icónica y la que hace dar cuenta al espectador que las cosas con este sujeto van muy en serio. El hecho de que con su forma berserker pueda sobrepasar el poder de todo el mantra que ella acumuló el ejército de las 7 deidades durante todos esos años, habla mucho de que inevitablemente era el guerrero con más potencial de todos. Cuando Chakrabartin entra en escena es cuando las cosas toman un rumbo rotundamente distinto en la historia. La escala de poder se dispara a límites insospechados, siendo ahí cuando Asura muestra su forma más poderosa, similar a Wyzen pero descomunalmente más poderoso. Asura, el destructor de mundos, se vuelve el arma definitiva para frenar a Chakrabartin y su inmenso poder. Lo que llama mi atención es que no consideraran la adaptabilidad de Asura, o siquiera la mencionen. No solo es que derrotara a Chakrabartin en su forma más poderosa, es que lo hizo teniendo todos sus poderes drenados, estaba como cuando empezó el juego y aún así fue capaz de
de adaptarse gracias a su ira y de acabar con el dios de su mundo de una vez por todas. Otra cosa que llama mi atención es que Asura reencarnara mucho tiempo después. Al menos en otra vida parece que pudo vivir tranquilo. Bien, ahora pasemos con la pelea. En primer lugar, entiendo que muchas veces no importa el trasfondo de la animación, es decir, los motivos que llevan a ambos personajes a querer rajarse la cara. Pero entiendo que aquí quisieron darle un poquito más de significado al encuentro. Aún así, no lo entiendo. No entiendo cuál fue el motivo de esto. O sea, ¿fue realmente Asura el que estaba en la puerta de Kratos? ¿Era simplemente una imagen del futuro que le decía a Kratos que se iba a enfrentar a él? Lo digo porque cuando Asura lo tiene enfrente en el templo de su hija, pareciera que no fuera a él quien lo trajo. Además, ¿cómo Kratos es teletransportado al templo de Mitra? Supuestamente ella lo trajo. En una primera instancia pensaba que el motivo de traerlo era porque Asura asumía que Kratos estaba aliado con Mitra y por ende los Gonma también o algo así. No me queda claro la introducción del versus. Si ustedes la entendieron, les agradecería que puedan aclarármelo en los comentarios. Y otra cosa que no me agradó es el lugar de la batalla. Simplemente no me gusta el escenario del templo, pero entiendo que era eso, un descampado griego, la laguna de los 7 reinos en God of War, el espacio de buenas a primeras, no lo sé. La batalla, como debe ser, está plagada de referencia de ambos personajes. La patada frontal de Kratos, las arremetidas a quemarropa de Asura y el choque de fuerza usando los brazos de ambos. Me recordó mucho la escena de Baldur, pues vemos también cómo el terreno a su alrededor se va destruyendo. El combo de ataques a super ultra velocidad que usa Asura hace justicia a la diferencia que existe entre ambos. Es mínima, como veremos en la parte final, pero es placentero ver que le dan esa cualidad a él. Que Kratos asuma que la ira de Asura sea porque este perdió el rumbo en su vida, no es para menos. El duelo interno que ha tenido que afrontar y a los seres que ha tenido que derrotar pecaban de este efecto. Sin embargo, se dará con la sorpresa de que Asura es distinto. La animación con la espada del caos me pareció algo rígida. Sí, entiendo que no hubo mucho tiempo para ponerlas en pantalla, pero al menos hubieran calcado alguno de los especiales vistos en Ragnarok, como el Meteoric Slam. Es increíble ver lo desbalanceada que se retrata la batalla en cuanto a resistencia. Kratos no se ve siquiera que se inmute ante los poderes de Asura. Es como si este fuera de cartón. Me recuerda un poco como retrataron a Ogniman en su versus contra Bardo. El poder de Asura en su forma de ira total es lo suficientemente poderosa para levantar a Kratos hasta las nubes y romper el espacio-tiempo para llevar la pelea a otro sitio. Esto termina por significar prácticamente nada para Kratos, porque lo despacha muy fácilmente. Y ahora solo le queda al dios de la ira su última carta, la forma del destructor de mundos, una clara y hasta calcada escena de lo que fue el desenlace de su pelea con Wyzen. Es más, Kratos hace prácticamente los mismos movimientos para tener a la descomunal forma de la ira encarnada. Aquí debemos tener en cuenta que, al considerar en los análisis que Atlas no solo cargó un continente o un planeta sobre sus hombros, sino toda la existencia misma, hace que la hazaña de fuerza de Kratos en esta escena sea creíble por más irrisible que parezca. No obstante, personalmente hubiera preferido que en vez de calcar lo que hizo Asura, trataran de plasmar lo que haría Kratos en su lugar. Y lo que se me viene a la mente es la secuencia de cuando Cronos intentaba aplastarlo. Simplemente Kratos lo soportaría con ambas manos y luego lo empujaría usando las mismas. Algo similar. Sé que no se acerca a la epicidad del momento de Asura en su videojuego, pero me hubiera parecido más acertado con el personaje, más propio de él. Lo que sigue es un deleite para los fans de la primera trilogía de God of War, pues por breves momentos el Kratos nórdico desaparece y vemos al sangriento fantasma de Esparta tomar posesión del encuentro. Esos monólogos, esa brutalidad de querer acabar con el enemigo a toda costa y esas piruetas como si cada uno de nosotros tuviera un mando pegado a la play por breves instantes hace que este final sea más que memorable. Como dije al inicio, el uso de la hoja del Olimpo bien puede ser meramente estético y eso no hubiera cambiado el resultado. Kratos se alza con la victoria por ser simplemente más poderoso. Por cierto, no sé si la lanza Draupnir tenga un alcance tan descomunal como para someter físicamente a un ser tan grande, pero bueno, entiendo que esta parte es más espectáculo que otra cosa, lo cual lograron con creces. La calma llega después de la tormenta, y la conclusión de la batalla no es ajena a este refrán. Vemos cómo Asura es llevado de vuelta al templo con la hoja del Olimpo atravesada en su pecho, mientras Kratos intenta decirle que por fin dejará de ser un monstruo, a lo que Asura responde: yo nunca lo fui. Y es cierto, él jamás lo fue, nunca tuvo necesidad de serlo, él siempre peleó por la tierra y su familia. La ira era un medio para hacerlo y no sus demonios que lo condenaron como pasó con Kratos. La posterior escena que calca el mural del primer juego en donde se predice la muerte de Kratos sobre las manos de Atreus, retratada en Asura con su hija, me pareció un frame muy hermoso. Cerró bien el combate.
Estará cargado de polémica obviamente, pero muy emotivo a fin de cuentas. Finalmente vemos a Kratos dejar la zona del combate y ya para este punto, supongo que no importaba usar tantos recursos, ¿no? O sea, solo miren a Kratos, está caminando recontra durazo, mi causa, parece Robocop, como si se hubiera metido un buen bate antes de irse, Dios mío. Sé que el final alternativo viene al final del capítulo, pero quisiera hablar de él aquí. Ahí se nos muestra cómo Asura de alguna forma se levanta recuperado del daño recibido por la Hoja del Olimpo y posteriormente le da un golpe tan fuerte a Kratos que lo manda directamente al Jardín de las Hespéridas, el otro mundo, junto a su hija Calíope. Un bonito reencuentro, para ser honesto. Lo que interpreto que sucedió aquí fue lo que mencioné en mi video anterior sobre la adaptabilidad de Asura por medio de su ira. Demostró esto más claramente en su batalla contra Chakrabarti, cuando drenaba todas sus habilidades y con una clara desventaja encima, pudo sobrepasarlo en cuestión de segundos. Ya en este punto, derrotar a Asura adaptado es prácticamente imposible. No entiendo por qué no tomaron en cuenta esto. Supongo que ellos no vieron un factor adaptativo como tal y simplemente lo redujeron a se enoja, se hace más fuerte y punto. O tal vez lo vieron como un mero guionazo, cosa que desde mi perspectiva sí debieron al menos mencionar su factor adaptativo. El hecho que no lo hicieran ya me daba indicios de que Kratos iba a ganar, pues omitieron la carta del triunfo de Asura. De no ser eso lo que quisieron retratar, entonces imagino que el final alternativo es simplemente cómo hubiera sido si el perdedor ganaba, fuera de toda lógica. Bien. Sobre el post-análisis, es raro que usen 4 tópicos en este combate. Creo que pudieron sacar más como armas o fuerza bruta. Pero bueno, eso lo consideraron en la pestaña de versatilidad y poder respectivamente. Sobre la velocidad, no sé si lo de Helios pueda tomarse en cuenta en esto. La vez en que lo usé para mi predicción, lo interpretaba en el sentido de que al ser tan poderoso como para cubrir un espacio infinito, entonces su poder debía ser descomunal e incalculable, pero nunca para una hazaña de velocidad específicamente. Lo de los primordiales me parece más acertado para sacar un cálculo de velocidad por más irresuelto que pueda parecer. En la experiencia para los combatientes no hay discusión. Asura existe por mucho más tiempo que Kratos y es más diestro controlando su ira. Sobre la versatilidad era de esperarse. Kratos ha dominado muchas armas, artefactos y poderes mágicos a través de sus viajes, aunque sí me dejó con ganas de ver cómo usaba su poder de ralentizar el tiempo durante unos segundos contra Asura. Lo que me tomó por sorpresa es que digan que Kratos podía drenar mantra. Sé que en teoría debería ser, pero asumir que pueda drenar el mantra que posee Asura me parece exagerado. Sin embargo, no deja de ser un recurso a favor del espartano. Finalmente tenemos la pestaña de poder. No logro entender cómo llegan al cálculo de decir que la destrucción del Ragnarok sería como destruir nuestro universo, pero muchas millones de veces más grande, mientras que la Asura solo sería un poder de miles de veces más grande. Se me queda enredado todos esos cálculos en la cabeza, sobre todo tomar en cuenta la hazaña de Freyr para calcular el poder de Kratos. Me iré a lo segundo. Kratos ha superado a Helios, Atlas, Cronos y demás seres que han demostrado una fuerza y poder igual o mayor a la de Asura y por ende a Chakrabarti. Si bien lo de Helios y su dominio del sol es debatible, me parece que desde que Ascension estableció que los primordiales no eran titanes o entidades como los olímpicos, sino más bien seres cósmicos, a los celestiales de Marvel, dejaron la valla muy alta. Por ende, y aunque se han revesado incluso para mí, los datos en el lore de God of War están ahí. Y si bien no tenga tanta ficción de lo Michael Bay como si lo tiene Asura en su cinemática, al final nuestro espartano se queda con la victoria. Ya para terminar, y desde mi punto de vista, si vas a tomar en cuenta el lore para escalar un personaje, está bien. No es la primera vez que usan este recurso en Death Battle, al menos aquí. Además se suele tomar en cuenta todo lo que va en línea con el canon principal del personaje, salvo excepciones como combo size totales, y a fin de cuentas es simplemente otra manera de presentar la información del mundo que rodea al personaje, por más descabellado que parezca. Mientras Asura destruye estrellas a golpes, Kratos derrotó a seres que derrotaron a otros que eran capaces de hacer eso y más. Ambos son dos formas distintas de decirnos, hey, estos personajes son tremendamente poderosos a niveles cósmicos. Entonces, ninguna de ellas debería obviarse ni menospreciarse. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful 'cause they